Bueno, pues regresamos otra vez a los problemas de Europa. La verdad es que por más que queremos alejarnos de este tema, parece que cada fin de semana hay eventos que nos lo traen de regreso. En este momento, la verdad es que Grecia ya es lo de menos. Lo que empieza a ser el tema dominante es el ver si Italia va a lograr, o sea, si los países de la eurozona van a poder contener el contagio antes de que llegue a Italia. Recordando que Italia es el tercer país más grande en la eurozona y que tiene un nivel de endeudamiento preocupante que es ya de 121% del Producto Interno Bruto y alrededor de un tercio de esta deuda se vence en los próximos 4 años. En la medida en que parezca que Italia se va a contagiar, lo que acaba ocurriendo es que las tasas de interés que se exige a las emisiones de deuda italianas son muy altas y por ende eso dificulta al gobierno la posibilidad de estar renovando los bonos que están venciendo, poderlos renovar a tasas que sean razonablemente bajas y que sean posibles de pagar para el gobierno, particularmente considerando que es un país que prácticamente no está creciendo, y de esto hablé en algunos de mis comentarios previos. Lo que es un hecho es que hay solamente 2 países dentro de la eurozona que podrían dar garantías para que parezca que Italia podrá hacerle frente a su deuda y permitir que sus tasas bajen, y estas son Alemania y Francia. En el caso de Alemania, tendría la posibilidad para dar este tipo de garantías. Lo que me va a preocupar es el caso de Francia. Francia tiene un nivel de endeudamiento alrededor del 89% del PIB, lo cual es ya muy alto, y a Francia le podría acabar pasando lo que le acaba de pasar a Bélgica. Bélgica tenía un endeudamiento de 97% del PIB y esto se debió a que al tomar las garantías que se tuvieron que emitir para rescatar a Dexia, se acabaron poniendo en una situación que los pasa de una categoría de estar entre los países que rescatan a los países que requiere de algún nivel de rescate o de ayuda por parte de los otros países. Sin las garantías de Alemania y Francia, la única otra alternativa sería que el Banco Central Europeo sea el que se ponga a emitir mucho dinero, y esto está fuera del mandato del Banco Central Europeo. En este momento, algo que a mí me parece inconcebible es que sigue habiendo temor a que si el Banco Central Europeo emite mucho, va a acabar generando inflación, y esto se ve como algo negativo, a pesar de que yo creo que sería en cierta forma positivo que hubiera algo de inflación. Recordemos que uno de los grandes problemas que tiene un país como Grecia o como España es que han perdido fuertemente competitividad en los últimos años, y dado que no tienen una moneda de ellos mismos, y dependen solamente del euro, no pueden ellos decidir unilateralmente devaluar su moneda para recuperar competitividad internacional. Al no poder hacer esto, la única alternativa que tienen es provocar una crisis de tal magnitud que esto haga que los salarios y los precios nominales de su economía bajen para recuperar competitividad internacional, y esto es extremadamente doloroso y socialmente muy difícil de hacer. En cierta forma, estas restricciones del Banco Central Europeo se parecen algo a lo que ocurrió en la crisis de los años 30 con un patrón oro que no permitía tener la flexibilidad de que la base monetaria creciera conforme se estaba necesitando, y en ese sentido está muy limitada la capacidad de acción que tienen las autoridades financieras europeas para tratar de resolver esta crisis. Sin embargo, lo que estamos viendo por lo pronto por parte de los países de la eurozona en los acuerdos a los que llegaron este fin de semana es una gigantesca tomada de pelo. Por un lado, decidieron ya no hacer un stress test, recordando aquí que el stress test que se había hecho en Europa es absolutamente ridículo. Incluía, para que tengan ustedes una idea, la posibilidad de que la pérdida de créditos al consumo anduviera por ahí de 1.7% dentro de esta tremenda prueba de stress, cuando la realidad ya está más del doble de este porcentaje la cartera vencida para este tipo de crédito. Y la realidad es que hemos visto en países como Estados Unidos, cuando se hizo un stress test similar, se hizo a partir de posibles pérdidas de 9% de la cartera. Entonces, la realidad es que simplemente ya desechar este stress test parece como que se ha perdido toda la seriedad, y lo único que se está diciendo es que las pérdidas o la recapitalización de los bancos se calculará solamente midiendo el precio de mercado de los bonos que tienen en su portafolio. El precio de estos bonos ha estado absolutamente sesgado porque ha habido tremenda demanda por este papel en el mercado secundario que ha provenido del Fondo de Estabilidad Europea, así que pensar que este es un precio libre es la verdad absolutamente engañoso. Entonces, en muchos sentidos, se está subestimando fuertemente lo que se cree que se requiere en términos de recapitalización de los bancos. Se habló de una cifra
de 100 mil millones de euros. Para que ustedes tengan una idea, el presidente de Deutsche Bank dijo que si simplemente se incrementara la capitalización de los bancos europeos a 9%, la cartera crediticia de estos tendría que bajar en alrededor de 1 billón, o sea, 1 millón de millones de euros. Así que claramente se está subestimando fuertemente el impacto de este tipo de problemas dentro de los portafolios de los bancos. Por si fuera poco, se está pensando en que en caso de que hubiera una quiebra, digamos, de alguna emisión soberana, solamente se tendría que tomar una pérdida alrededor del 20%, cuando la historia nos dice que, de acuerdo a los índices de Moody's de recuperación de cartera, cuando hay una quiebra soberana, lo que se recupera es alrededor del 53%, no el 80%. Entonces, en muchos sentidos, aquí se están tratando de hacer tontos solos, y esto nos lleva a una situación que es, la verdad, lamentable, porque ahora lo que están proponiendo es que el Fondo de Estabilidad Económica Europeo, estabilidad financiera, se pueda apalancar. O sea, ya no que le metan nuevo dinero Francia y Alemania, porque sus congresos no lo están dejando hacer, sino que simplemente apalanquen lo que ya tienen. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis subprime? Pues básicamente lo que quieren hacer los países europeos es reproducirla. Es decir, crear una serie de derivados y una serie de instrumentos estructurados que harían imposible evaluar los papeles de deuda soberana que están en el mercado, y lo cual podría llevar a que en caso de que esto reviente, habría un efecto multiplicador brutal que provendría del altísimo apalancamiento que tendrían estos instrumentos. Por si fuera poco, si nosotros vemos lo que pasó en la crisis de deuda con las monoliners, y perdón por no explicar más esto, pero aquellos que han leído mi libro, hay todo un capítulo sobre el efecto que tuvieron las monoliners en la crisis de Estados Unidos. Es exactamente el mismo efecto que se podría reproducir aquí, pero en este caso los que están garantizando la deuda serían, por ejemplo, Francia y Alemania, lo cual implicaría que simplemente por el nivel de contingencias que podría estar tomando Francia en una solución como esta, quizás se garantice que perdería su calificación AAA, lo cual generaría una serie de problemas de muy difícil resolución. Quizá uno de los analistas, o el analista al que más respeto en términos de análisis de economía europea, es Wolfgang Munchau, que escribe en el Financial Times. Y él lo que dijo básicamente es que Europa está absorbiendo, tomando una opción que es básicamente radioactiva, que es de enorme peligro, y lo que dice es que a la luz de esto que estamos viendo, quizá lo mejor que nos podría pasar sería el que la eurozona reviente pronto y no dentro de más tiempo. A medida que ocurra, el daño será relativamente menor al resto de la economía mundial, y en caso de que esto simplemente se posponga y este componente multiplicador tan brutal, podría realmente poner en crisis, en una crisis mucho más severa, el sistema financiero internacional. La irresponsabilidad de los líderes europeos, no sé si es eso lo que más me sorprende, o si lo que aún más me sorprende es que los mercados reaccionen positivamente a algo que claramente, en mi opinión, es una absoluta tomada de pelo. Hasta la próxima.